Una montaña árida. Una visión divina. Aquí, Salomón construiría la morada de Dios. Cada medida venía de David su padre, inspirado por el Espíritu Divino. Nada era improvisado. 80.000 cortadores de piedra, 70.000 cargadores, 3.300 supervisores, una ciudad de trabajo. La montaña no era plana. Habría que domar la roca antes de sentar el primer bloque. Cada golpe del escoplo en el Líbano era el primer latido del templo de Dios. La Escritura lo exigía. Ningún sonido de hierro en el Monte Santo. Solo bronce y paciencia. El agua y la madera hacían lo que el hierro no podía: partir la roca en silencio sagrado. Los cedros del Líbano tardaron siglos en crecer, horas en caer, décadas en glorificar a Dios. El suelo tembló. Un gigante vegetal cedía su grandeza a una obra mayor aún. De árbol salvaje a viga perfecta, cada milímetro contaba para la casa de Yahweh. El Mediterráneo era la autopista del templo. Cada ola empujaba el cedro hacia Dios. Kilómetros de camino polvoriento separaban la costa del monte sagrado. Cada día contaba. El primer bloque posado en la roca sagrada. La promesa de David comenzaba a pesar toneladas. La montaña resistía. Pero 100 hombres con fe y bronce podían vencer cualquier roca. Los cimientos tenían bloques de 10 codos, piedras que ningún hombre podría ver jamás terminada la obra. Hiram de Tiro era hijo de viuda, maestro del bronce. Sus manos eran el fuego del templo. El bronce fundido a 1200 grados tomaba la forma ordenada por Dios a Salomón. Una burbuja en el bronce era el fracaso de días enteros. Hiram no aceptaba menos que la perfección. Para la casa de Yahweh, Hiram lo haría de nuevo. Y de nuevo. Hasta que fuera perfecto. Ese bloque viajaría semanas para llegar al monte. El cantero jamás vería dónde quedaría. 40 hombres. Un bloque. Kilómetros de tierra seca. Así se construía la eternidad. Sin planos de ingeniería modernos, calcularon la rampa perfecta solo con experiencia y cuerda. El mortero de cal era el silencio entre las piedras. Sin él, la grandeza se desmoronaría. Hilada sobre hilada, el monte sagrado comenzaba a reconocer su destino bajo el cielo dorado. La piedra quedaba oculta. El cedro perfumado era el rostro visible de la santidad. El bloque sería visto por miles de peregrinos durante siglos. Debía ser perfecto desde el primer día. 3 pisos de cámaras laterales sin tocar el muro sagrado. Ingeniería de fe, no de acero. Detrás de cada piedra colocada había un hombre sediento que bebía para continuar al día siguiente. La cal ardía a 900 grados. Sin ella, las piedras del templo serían un montón de escombros. 18 codos de bronce puro. El molde tardó semanas en prepararse para el gran vertido. 10 crisoles vertidos en un solo instante. Las columnas Jaquín y Boaz comenzaban a existir. 9 metros de bronce perfecto emergían de la tierra como una promesa cumplida. El bronce debía brillar como el sol. Peregrinos de todo Israel mirarían esas columnas con asombro. 200 granadas de bronce colgarían de cada capitel. El viento haría sonar el templo. Los muros estaban completos. La piedra había obedecido. Ahora venía la verdadera prueba. Vigas de cedro de 12 metros. El cielo del Líbano cubriría la casa de Yahweh en Jerusalén. Por primera vez, el templo tenía un techo. Y bajo ese techo, la gloria aún no habitaba. De noche también se construía.
El monte ardía con antorchas mientras Jerusalén dormía abajo. 20 toneladas de oro para revestir el interior. La riqueza de Salomón pesaba tanto como su fe. El oro cubría cada centímetro. El Santo de los Santos sería el lugar más resplandeciente de la tierra. Caminar sobre oro puro sería el privilegio eterno del sumo sacerdote de Israel una vez al año. 5 metros de querubín dorado para custodiar el arca. Sus alas tocarían ambas paredes del santuario. El altar de incienso de cedro y oro. El punto donde la oración humana se convertía en humo hacia Dios. 10 candelabros de oro encendidos. La nave más iluminada del mundo antiguo estaba casi lista. Las puertas del santuario, talladas a mano, recubiertas de oro. Solo el sacerdote las cruzaría. Las puertas de olivo tallado sellaban el umbral entre el mundo de los hombres y el de Dios. 9 metros de bronce en una barcaza de madera. La física del imperio al servicio del templo. La columna de bronce se acercaba al monte. Su lugar la esperaba desde el primer día de la fundación. 80 hombres contra la gravedad. La columna ascendía milímetro a milímetro hacia su destino eterno. Jaquín, él establecerá. La columna sur permanecía en pie. Dios había establecido su casa. Boaz, en él hay fortaleza. 2 columnas de bronce. El portal de la eternidad estaba abierto. El mar de bronce. 2000 batos de agua para la purificación de los sacerdotes. Un océano sagrado. 10 pilas de bronce sobre ruedas. La purificación del sacrificio diario, diseñada por Hiram de Tiro. 12 panes ante Dios cada semana. El recordatorio perpetuo del pacto entre Yahweh e Israel. El velo azul y púrpura. La frontera entre lo mortal y lo eterno. Solo el sumo sacerdote podría cruzarla. El altar de 20 codos, donde cada mañana el fuego sagrado consumía la ofrenda de todo Israel. La piedra blanca del templo emergió como nunca antes se había visto en toda la tierra de Israel. Salomón recorrió en silencio lo que 7 años de sangre y sudor habían construido para Dios. Los hombres que lo construyeron lo miraron por última vez. Sus manos habían tocado la eternidad. 7 años, 4 meses y 20 días. Así de exacto fue el tiempo que tomó construir la casa de Dios. El arca del pacto ascendía al monte. La reliquia más sagrada de Israel buscaba su morada eterna. El arca cruzó el umbral de bronce. El cielo y la tierra se tocaron en ese instante sobre el monte. El arca quedó en reposo bajo las alas doradas. Después de siglos de viaje, había llegado a casa. La nube de gloria llenó el templo. Los sacerdotes cayeron. Dios había aceptado su morada entre los hombres. Salomón extendió sus manos al cielo. No pedía para sí mismo, pedía por todo su pueblo. El fuego cayó del cielo sin que nadie lo encendiera. Dios mismo aceptó la ofrenda de su pueblo. 7 días de fiesta. 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Israel nunca había celebrado así. Cada amanecer en Jerusalén comenzaba con el humo del holocausto ascendiendo desde el monte sagrado. El incienso ardía 2 veces al día, al amanecer y al caer la noche. El tiempo se medía en humo sagrado. 3 veces al año, todo Israel subía al monte. El templo era el corazón latiente de la nación. De noche, los levitas guardaban la casa de Dios. Ni el sueño ni la oscuridad detendría la guardia sagrada. Naciones de todo el mundo conocido enviaron embajadores para ver con sus propios ojos el templo. Las juntas eran tan perfectas que ni una hoja de papiro cabía entre los bloques. Solo bronce y fe. 400 años después, las columnas de Hiram seguían en pie. El bronce había sobrevivido a los reyes. El templo fue herido por el tiempo y los reyes infieles. Pero cada generación lo restauraba con amor.
480 años después del Éxodo, Israel tenía la casa que Dios siempre mereció. El templo no era solo un edificio, era el alma visible de Jerusalén, visible desde cada calle. Sus nombres no quedaron grabados en el templo. Solo sus cicatrices contaban la historia verdadera. Ningún ojo humano vería este espacio salvo el sumo sacerdote, una vez al año, en el Yom Kippur. El conocimiento del corte de piedra pasó de padre a hijo durante siglos. El templo enseñó las generaciones. Una vez al año. Solo un hombre. El punto más cercano entre lo humano y lo divino sobre la tierra. Al mediodía, el templo brillaba tan intenso que los peregrinos debían apartar la vista. Parecía hecho de luz. El conocimiento del templo no vivía en los libros. Vivía en las manos y la memoria de los maestros. De noche, el templo pertenecía a las estrellas y al Dios que las había creado. Todo era silencio sagrado. Al amanecer, el sol nacía exactamente entre las dos columnas. El templo había sido diseñado para ese momento. Cedro, oro, ciprés, bronce, lino. Cada material en su lugar. La nave de Dios estaba completa y perfecta. 200 granadas de bronce en cada capitel. El viento convertía las columnas en música perpetua. La música de los levitas hacía del templo no solo un edificio. Era el instrumento más grande de Israel. Ninguna estructura del mundo antiguo igualaba la precisión, la escala y la devoción del templo de Salomón. La piedra no recuerda los nombres de quienes la cortaron. Pero Dios sí los recuerda a todos. Desde kilómetros de distancia, el viajero veía brillar el templo. Sabía que Dios habitaba allí. Cada amanecer, el sol elegía las columnas de Hiram para anunciar su llegada al mundo. Por 3000 años, este monte ha sido el centro del mundo para millones de seres humanos. Y lo sigue siendo. La gloria de Dios llenó su casa. El templo ya no era de piedra. Era el punto de contacto entre cielos y tierra. La fe de un pueblo, convertida en piedra, bronce y cedro. El templo de Salomón fue la prueba de que Dios es real.